¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la diputada Mariela Ferreira para hablar de distintos temas que tienen que ver con la pandemia, con la economía, con el día después. Una situación realmente de una complejidad inédita. Usted lo sabe mejor que nadie. Pero vamos a intentar interpretar con ella qué es lo que está pasando. Mientras la gente no entienda que debe convertirse en sujeto de la política, no hay chances de que esto cambie o presente algún síntoma de mejora. El sujeto de la política no son los dirigentes. En todo caso, los dirigentes son tan solo el cauce para la participación política de la gente. Y esta figura hoy está opinada. Aquí hay una distorsión sobre el real valor de la figura de la representación, un tema que no es la primera vez que lo planteamos. Y todo esto se da en este peligroso juego en el que se ha transformado hoy la democracia. ¿Se da cuenta? Aquí hay un esquema de blindaje a los poderes ejecutivos y legislativos con esta complicidad, si usted quiere, indirecta de los elegidos respecto de la propia gente que los elige. Yo creo que usted lo entienda, esta es la distorsión que hay que corregir. De manera que los señores que son elegidos terminan blindando al sistema, obturando las objeciones o los requerimientos de usted. Hay como una suerte de proceso de impermeabilización para contener el descontento de la sociedad. Mientras esto pasa, la justicia, también cooptada, se ocupa de blindar el proceso de desmantelamiento de lo público. Fíjese la magnitud de la gravedad del cuadro. Ahora, todo esto se puede corregir, pero tiene que haber voluntad política. Frente a este cuadro, como le digo, la pregunta es no cómo llegamos a esta situación, sino cómo salimos de esta trampa. Creo que la respuesta es crear otros espacios más allá de las instituciones que ya están. Si usted quiere, el temor hoy es que a mayor blindaje de la dirigencia, mayores serán las tensiones con la gente, con las instituciones de la democracia. De manera que lo que veo es que se consolida, me parece a mí, una suerte de indignación no organizada que va abandonando de prepo, diría yo, la cuarentena. Esto es lo que vemos en la calle. Este proceso puede terminar organizado y cuyo resultado, ¿cuál sería? Un nuevo partido político sin políticos profesionales, entre comillas, sin designaciones a dedo, sin concentración de poder y de la falta de transparencia. De manera que estarían, creo yo, a esta hora, todos los argumentos para que este fenómeno se concrete. Pero, sin embargo, solo faltaría una pieza que para mí es elemental. Alguien capaz de liderar el proceso. Hoy no está. La saludo a la diputada Mariela Ferreira. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo está viviendo este momento? Momento dramático porque nos amanecemos y nos encontramos que las noticias, por el contrario, son más complicadas. Sí, las noticias son complicadas y uno trata de tener una mirada optimista, pero está costando muchísimo porque a donde miramos estamos haciendo agua. Y eso nos preocupa como ciudadanos, como padres de familia, como políticos, como dirigentes, preocupa mucho. Y si no encontramos un norte, esto se va a poner cada día peor.
haciendo mención a lo que vos acababas de decir, que aparentemente la pandemia en Jujuy terminó, y para mí terminó el lunes pasado con la primera movilización de toda la gente indignada en la ciudad de Palpalá. Creo que esta pandemia vino a desnudar muchísimas realidades que si bien estaban, pero no las habíamos analizado en profundidad, que vive Jujuy. Una salud absolutamente deteriorada, donde siempre se ha tomado a la salud como un gasto y no como una inversión, donde se ha tratado de que la salud se achique, el sistema de salud se achique, se ha tratado de centralizar, y esta situación y esta pandemia nos deja muy en claro que así en Jujuy no funciona. No funciona una salud centralizada, no funciona que un hospital de La Quiaca no tenga una terapia intensiva y tenga que viajar 3 horas y media una ambulancia trayendo una urgencia a San Salvador. No funciona que tengamos en el interior hospitales de primera, de segunda, de tercera categoría, cuando todos tendrían que ofrecer el mismo servicio en toda la provincia. Las terapias intensivas, los respiradores, los ecógrafos. La salud debe ser una inversión y no un gasto. No se puede tomar la salud de la gente como un gasto. Y esta situación de pandemia también lo vino a demostrar. Lo traslademos a educación, exactamente igual. ¿Qué pasó con la educación en todos estos meses de pandemia? La desigualdad tremenda que se vio, en donde hoy una familia que tiene un celular de este tamaño tiene que compartirlo entre 3 niños que tienen clases virtuales a la misma hora. ¿Cómo hace esa familia para acceder a la educación libre y gratuita que ofrece este país? Bueno, pero Mariela, ahí me parece a mí que es un error, digamos, muy severo de las autoridades del Ministerio de Educación. Antes de proponer ese sistema, deberían haber evaluado estas cosas. Jujuy, ¿Por qué no se hace este ejercicio? no lo entiendo porque lo conocemos todo, no es algo que ignora. Las autoridades de educación no ignoran esta realidad. Vemos a diario lo que cuesta hoy una computadora. Sí. No baja de los 50.000 pesos, 45.000 pesos. ¿Cuánto cuesta un celular? Yo tengo la ventaja de hablar con mucha gente, porque cuando vos te desconectás y perdés el contacto con la gente, perdés el contacto con la realidad. Cuando vos hablas con uno, con otro, vas escuchando las realidades de diferentes sectores de la sociedad. Esto de decirme una mamá, tengo un celular, tengo 3 niños en edad escolar, no doy abasto, no tengo conectividad, internet sale más de 2.000 pesos, no lo puedo pagar. Un docente que hoy no tiene posibilidades de pagar, porque tiene una familia numerosa, no le alcanza el sueldo, en este contexto de pandemia no pudo tener un trabajo extra, que muchas veces, viste que el docente también hace torta o recurre a otros medios para tener un ingreso. Entonces, ¿de qué igualdad educativa estamos hablando? Entonces, si miramos salud, tenemos este problema. Si miramos educación, tenemos otro problema. Ni hablar de lo que desnudó la pandemia también con la policía. Los policías mal pagos, los policías trasladados de un lugar a otro, que hizo que el virus se... Ahora, usted se incorpora a esta nueva generación de dirigentes políticos más jóvenes, pero digo, si no hubiera aparecido la pandemia, no se hubiera instalado la pandemia, seguimos así, otros 30 años. Seguro, o peor. O peor. O peor. ¿No es cierto? Porque me parece que el proyecto sanitario en la provincia iba para peor. Pero por eso digo. Tenemos hospitales divinos como Maimará, que se lo ha convertido en un puesto de salud. Se les ha sacado las ambulancias para concentrarlas en el SAME, se les ha sacado profesionales. Acá el problema de la salud básicamente es muy grave porque los médicos están muy mal pagos. Y pedirle a un médico que vaya a trabajar al interior de la provincia con un sueldo tremendo, o ni hablar de los bioquímicos nuevos que hoy están manipulando el virus COVID y ganan 15.000 pesos. Y a ese profesional le estamos pidiendo compromiso. O sea, ¿entendés de lo que estamos hablando? Sí, te entiendo. Ahora, digamos, el tema del médico y su salario no es un tema menor, es una parte. Es una parte. De un todo, ¿no es cierto? Ahora,
me parece a mí que me llama poderosamente la atención de que en 37 años que llevamos democracia no se hayan resuelto estas cosas. No, no se han Digo, resuelto. ¿usted no lo ve con preocupación a esto? ¿Cuántos planes, cuántos presupuestos provinciales, nacionales han pasado por la provincia de Jujuy? Sí, realmente se ve con Y no mucha, se ha resuelto mucha el problema. preocupación. Estamos peor que antes. Estamos peor que antes. De Sin manera lugar que, a dudas. ¿eh? Sin lugar a dudas que Claro. estamos peor que antes. Esto es lo que a mí me preocupa. Es decir, digamos, el día a día es preocupante porque estamos aquí a jugarlo al partido. Pero digo, y todo los años que han pasado, acá hay un fracaso dramático de la clase política. Hay un fracaso de la clase política y hay un fracaso grande de la democracia también, ¿no? Está claro que a nosotros la democracia nos llegó cuando la sociedad todavía no estaba madura para asumir el rol de la democracia y el compromiso que implica la democracia, de todos los actores, de la dirigencia política, la responsabilidad de la sociedad cuando tiene que votar. Todos tenemos que hacer un mea culpa. El usar la política para conseguir un voto a través de bolsones de mercadería o miles de cuestiones que todos sabemos que ocurren en campaña, también hace que la gente no piense su voto, no ejerza su real derecho a elegir sus candidatos desde la absoluta libertad. Hay muchos dirigentes que dicen, creo que lo dicen bien, reciban y después cuando vayan al cuarto oscuro no dejen de pensar ese voto. Porque acá todos tenemos responsabilidad, el que vota y el político, todos somos actores responsables. Y esa es una madurez que tenemos que dar, tenemos que tener, tenemos que alcanzar como sociedad. Yo creo que Jujuy se debe un debate muy importante y muy profundo de qué es lo que quiere Jujuy de acá a 20 años. Y creo que todos nos tenemos que sentar, todos los actores, a pensar qué provincia queremos para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y para mí tendría que haber un proyecto, una columna vertebral del Jujuy que queremos, más allá del partido político que ejerza el gobierno. Hacer como un pacto y decir, a ver, nos vamos a sentar todos, universidades, organizaciones, políticos, todos los actores que nos tengamos que sentar y debatir qué Jujuy queremos. Y en eso la madurez, la sinceridad, el compromiso y la honestidad son vitales. Acá no tenemos que tener miedos de rendir cuentas. Cuando se interpela un ministro, cuando se pide rendiciones de cuentas, hay un horror, pareciera que los que pedimos transparencia somos, ¿cómo te diría?, los portadores de malas noticias. Enemigos de la corporación. Enemigos. No nos olvidemos que todos los que estamos en la gestión pública, sobre todo los que están en el poder ejecutivo, ellos administran fondos públicos, no privados. Entonces, cuando alguien pide rendición de cuentas, es más, deberían darlas sin que se las pidan, porque no son fondos propios, son fondos que nos pertenecen a todos los ciudadanos de Jujuy. Y hay todo un malestar cuando se pide rendición de cuentas. Jujuy no va a cambiar si no tenemos una dirigencia honesta. Jujuy no va a cambiar si la justicia y todos los entes de control no funcionan como corresponden. Y eso es algo que lo tenemos que entender como sociedad. Cada acto de corrupción, vos sabés, Alejandro, que es un hospital menos, claro, un camino menos, una posibilidad menos. Y todo lo que nosotros le vamos quitando en el transcurso de estos años a la sociedad, determinan y terminan en otras cuestiones que son profundamente complicadas, que son actos de violencia. La sociedad empieza a rebelarse por la falta de equidad, por la falta de posibilidades. Hablando con una mamá, tiene su hijo que se recibió de profesor de educación física el año pasado. Sí. Este año ese chico cayó como en una especie de depresión. No pudo trabajar en todo el año. Trabajó de servimoto unos meses y ella me decía con mucho dolor que muchas veces lo sorprende al hijo sentado en su cama mirando la nada. Y me manifestaba su preocupación.
Eso es lo que le estamos dejando a los jóvenes. Le estamos quitando toda posibilidad de ganarse un futuro, de salir adelante fruto de su trabajo. Entonces, generamos violencia. La violencia hoy se percibe en todo, vos lo sentís en la calle, vos sentís esto que vos decías en tu introducción, ¿no? La gente va a salir a rebelarse. La política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Yo lamento profundamente, pero profundamente, que nosotros en la legislatura no hayamos estado a la altura de las circunstancias. Sesiones ordinarias semanales como debe ser, como tendría que haber sido, y especiales si se requería porque la situación lo ameritaba. Estábamos transitando una pandemia y cerramos el poder legislativo. Es preocupante. Diputada, usted, digo, la solución que ofrece el señor Morales para terminar con el flagelo del femicidio, hoy me enteré de que había dos formas de femicidio o de ataque a las mujeres: el feminicidio y el femicidio. El feminicidio es el que se produce dentro de las casas, y el femicidio es el que se produce afuera, el ataque, digamos, Sí, ¿cierto? sí, sí. De manera que estamos frente a un cuadro muy complejo, y frente a eso, o la complejidad del tema, Morales responde con más burocracia, creando este comité. ¿Usted lo ve así? Sí, totalmente, totalmente. A mí me cuesta por ahí ir a la legislatura y ser siempre la voz de la discordia, si se quiere. Yo muchas veces lo dije en el recinto, incluso en algunos medios. A mí me encantaría poder acompañar al Ejecutivo, pero para poder acompañarlo al Ejecutivo tenemos que presentar proyectos un poco más coherentes. Acá los organismos existen. Está el Ministerio Público de la Acusación, está la Policía, está el Consejo Provincial de la Mujer. No necesitamos la creación de un comité donde haya más burocracia, y quienes van a constituir ese comité son los mismos actores que ya existen. Entonces, la sensación que queda es cambiar para que no cambie nada. Yo creo que acá hay que aceitar todo lo que ya está, no generar más burocracia, no generar más cargos, no generar más, no ampliar más el monstruo del Estado, digamos, y hacer que lo que hay funcione. El protocolo que propone... La detengo ahí. Usted dice hacer lo que hay funcione. Es clave eso. Pero esto Claro. devela o blanquea, me parece a mí, que acá hay un problema de conducción. Sin duda. Es decir, acá conducir es crear estructuras. Eso cree Morales cree que conducir es crear estructuras. Y yo Conducir es otra cosa. Yo diciendo totalmente, si ya tenemos, a ver, el protocolo que se propone es, a ver, hacer un identikit que hoy no se hace, hoy se hace. Que la familia esté informada, que hoy no se hace, que, o sea, lo que yo iba leyendo, yo decía, pero todo esto tiene que existir, todo esto existe. ¿Es necesario crear un comité para esto? Yo humildemente te digo, Alejandro, para mí no es necesario. Acá tiene que haber una voluntad política, es decir, desaparece una niña, desaparece un adolescente, una joven, un niño, porque ya no es una cuestión de género. El que desaparece tiene que ser encontrado urgente. Bueno, todos los actores involucrados ya se ponen a trabajar para que aparezca. Tenemos que tener algún sistema. Hoy todo el mundo tiene un celular. Rastremos inmediatamente el celular. Yo entiendo que la policía no tiene a lo mejor la estructura y el presupuesto que debería tener. Ese es otro debate también que tenemos que dar. Yo sé que desde el Ministerio Público de la Acusación siempre se quiso, está la ley para que funcione la policía judicial. Y siempre se habla de que no existe presupuesto. Esa policía judicial tiene que funcionar, tienen que estar los mejores, se tiene que invertir en capacitación. Y volvemos a lo que te decía hace rato. Tenemos que dar un debate de qué Jujuy queremos y dónde vamos a desviar, dónde vamos a enviar, para usar bien el término, los recursos de la provincia para que Jujuy funcione mejor. Bueno, ese es un punto interesante, es decir, que hay un problema de criterio muy severo, un problema de criterio muy severo. Entonces, mientras no se resuelva eso, esto es un barril sin fondo
Pues yo creo que no hay un problema de recursos. Los organismos están. El problema es qué hacen con la plata. Los organismos están y tienen un presupuesto anual. ¿Cómo se invierte ese presupuesto? Cuando vos tenés poco, porque hoy tenemos poco, vos tenés que optimizar al 1000% tus recursos y no dilapidarlos, ¿sí? Entonces, sentarnos, ver en qué se está gastando, ver qué gastos son innecesarios, cuántos cargos políticos hay. Eso también hemos hablado muchas veces, es muy grande el Estado, ver en qué se puede achicar, achiquemos acá, mejoremos acá. Yo veo que no, yo personalmente, que si usted me pregunta a mí, yo veo que no hay innovación, no hay capacidad de innovar. Daría como la sensación, Morales llegó no hablo para atrás, hablemos de Morales, llegó en 2015 a administrar, a pagar sueldo. Sí. No hay innovación. Pequeña, chica, grande, iniciemos el proceso, no importa, durará otros 20 años, pero hagamos algo distinto. Si ya la fórmula no funciona y tenemos que buscar otra. Naturalmente. Es natural, o sea, y esto lo vivimos todas las personas en lo cotidiano. Si estamos haciendo esto y no nos está funcionando, y rápidamente hay que trazar otro plan, urgentemente. Alejandro, te diría algo. Si nosotros empezamos a desprendernos un poco de las miserias que cargamos todas las personas, ojo, yo también tengo las mías y todos tenemos las nuestras, sí. Y decir, empecemos a convocar a los mejores, empecemos a convocar. Jujuy tiene mucha gente que tiene un potencial increíble. Empecemos a conversar entre todos. No nos quedemos con que vos sos de otra bandera política, vos sos... No, nos tenemos que empezar a escuchar. Yo trabajaba en Casa de Gobierno, antes de que el radicalismo fuera gobierno en la provincia. Yo trabajé muchos años en Casa de Gobierno y muchas veces he asistido a reuniones y he visto, el radicalismo iba mucho a Casa de Gobierno y se hablaba y se consensuaba y eran escuchados. Y yo hoy no siento lo mismo, que esté sucediendo lo mismo. Creo que nos debemos sentarnos, conversar. Te repito, Alejandro, si hay una propuesta interesante, voy a ser la primera en acompañar, la primera en estar, la primera en querer colaborar. En esta pandemia nosotros no hemos sido escuchados, las pocas propuestas que uno pudo, todas las propuestas que yo hice tuvieron que ver de esto que te digo, me alimento de la charla con la gente en la calle. Presenté el protocolo para que la gente pueda ser acompañada en la terapia intensiva porque entendía que era un reclamo de la sociedad y no subgenia, a nivel país. No fue escuchado. No fue escuchado, no fue tenido en cuenta, no pretendía que se aprobara el protocolo que yo había presentado. Pretendía que de las opciones que había surgiera lo mejor y que se convocara a todos los actores para que surja lo mejor. No se escuchó. Los cementerios colapsados, no solamente en Perico, en otras ciudades también. Presentamos el proyecto para que Perico tenga su cementerio, no fue escuchado porque la legislatura no está dando el debate. Los primeros días de pandemia, las multas onerosas a las que se sometía a la gente por haber salido de la casa, cuando entendemos, Alejandro, que no todos tenían una impresora para bajarse el famoso y bendito permiso para circular, y no había opción de que la gente pudiera devolver con trabajo comunitario. Esa multa tampoco fue escuchado. Nos tenemos que empezar a escuchar. No todo lo que la oposición propone es malo, no todo lo que proponemos es para complicar al gobierno provincial. Queremos aportar, pero si no hay un diálogo, y te repito, Alejandro, si no nos marcamos un norte, a dónde queremos llevar a Jujuy, yo veo muy mal la cosa. Y me preocupa mucho la violencia que genera en la sociedad la falta de equidad. Y creo que se ha visto muy, muy crudamente estos días con los femicidios. No nos olvidemos, Alejandro, que hay gente que ha transitado la pandemia viviendo 6 personas en una habitación, Sí, claro. donde conviven niños, abuelos y gente de mediana edad, donde no hay para la comida de todos los días.
transitar la pandemia en una casa cómoda. La detengo ahí. El otro día hablaba con un dirigente, me dice, ¿cuál crees? Estamos viendo las prioridades, me dice, para plantear el presupuesto. ¿Cuáles son las prioridades? Presupuesto nacional. Sí. ¿Cuáles son las prioridades para Jujuy? Entonces yo le dije, perdóname, pero la prioridad debe ser la vivienda. Por dos razones, le digo. La primera razón es porque genera actividad económica de rápido, Sí. ¿no es cierto? Y la segunda razón es porque la gente debe tener un hábitat decente. ¿Pero por qué le dije esto? Porque esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia. No. Entonces ahí conecta con lo que usted acaba de decir. Gente viviendo 5, 6, 7 personas en un solo ambiente. Entonces eso es pensar, eso es anticipación creativa y reflexión creadora, me decía un docente a mí cuando yo me formaba como periodista. Y esto es lo que le está faltando a la política. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿De qué sirve? No, que estamos viendo el acceso a Perico. El acceso a Perico puede parar, puede esperar. O el acceso a cualquier otra ciudad importante de Jujuy. La prioridad, creo, ¿no? Humildemente, es la vivienda. La prioridad es la vivienda y la generación de empleo. Pero bueno, pero la obra pública, Sí, la obra usted pública. lo sabe mejor que yo, la obra pública genera actividad económica rápido. Inmediatamente, inmediatamente. ¿No es cierto? Y le da una casa. ¿Cómo va a entregar una casa sin techo? Sin techo, sin puertas, sin inodoro. A ver, pero... O algunas casas que quedaron por algún motivo la obra a medias y pasaron los años, pero no fueron entregadas. En un país serio, Mara, Morales va preso. ¿Cómo va a entregar una casa sin techo? Usted perdóneme, yo me hago cargo de lo que digo, pero es así. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con esto? No, ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Sí, pero perfectamente, Alejandro, y honestamente uno quisiera poder hablar de otro lugar y creer que Jujuy tiene otro destino. Yo me resisto a pensar que no tenemos destino los jujeños. No, está bien, está pero claro. Si no damos un debate en serio, no lo vamos a tener. Hay que decir las cosas como son. Las cosas son como son. Por más optimista que vos quieras ser, la realidad es una sola. Entonces, si no nos sentamos a hablar de todas estas cosas, Alejandro, te repito, yo las veo muy complicado a Jujuy, muy complicado. Poder judicial, vos viste también, frenado el Poder Judicial todo este tiempo, y vos decís, los abogados sin trabajar tantos meses, se le ha negado el derecho a la justicia a una mamá que tenía trabada una cuota alimentaria, y así un sinfín de cosas. Los jujeños nos debemos una ciudad judicial. La tiene Salta, la tiene Bolivia, la tiene Villazón. ¿Por qué no? Porque saben lo que quieren. ¿Entendés? Y te repito, Alejandro, no todo lo que el que dejó, el que vino, que estaba antes que vos, estaba mal hecho. O sea, si es de otra bandera política, no sirve, tengo que tirar todo abajo y empezar de cero. No es así. Hay que hablar en serio. Gracias por venir. No, gracias a vos, Alejandro. Muy atenta, muy amable. Bueno, la diputada Mara Ferreira, a quien le agradecemos que se haya molestado para venir a nuestros estudios. Nos reencontramos mañana, que tenga una gran tarde. Chao.